Hola a todos mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, he decidido hacer este video con el fin de compartir nuevamente la reflexión que estuvimos haciendo en la mañana de hoy en el devocional. Al terminar el devocional me fijé que el video quedó con unos problemas de audio bastante incómodos y quise nuevamente hacer la reflexión porque considero importante el tema que estuvimos compartiendo en la mañana de hoy. Así que quiero invitarte para que nuevamente los que estuvieron conmigo en el devocional y quienes no, puedan abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo número 2, versículo 18 al 20, en donde Jesús habla acerca de la importancia del ayuno. Dice la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Vamos a leer primero esta parte en donde, tenemos que recordar que el ayuno es una de las prácticas espirituales más importantes enseñadas en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento encontramos esta práctica, que es el abstenerse por determinado tiempo de alimentos o manjares suculentos para principalmente tener un tiempo de búsqueda profunda e íntima de Dios. Es una práctica espiritual que, aunque tiene que ver con abstenerse de alimento físico, la disposición del corazón del que ayuna debe ser la búsqueda profunda de Dios. Ahora, la Biblia cuenta que Jesús fue cuestionado por cuanto algunos veían que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunaban, y es que ellos se habían habituado al ayuno como una práctica propia de su religión, y ellos veían que los discípulos de Jesús no ayunaban, y Jesús fue cuestionado por eso. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús fue con otra pregunta, una pregunta que asimismo plantea una especie de metáfora, porque él dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Y digo que es una metáfora porque Jesús utiliza una imagen de lo que comúnmente era las fiestas de boda, que no se parecen a las nuestras en nuestra cultura y en nuestro tiempo, puesto que la Biblia nos enseña que las fiestas de bodas en ese tiempo se celebraban durante varios días, aproximadamente o quizás una semana. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 2, que Jesús asistió a una boda en Caná de Galilea, y a la mitad de la semana en la boda se acabó el vino, y esto generó un gran problema porque era una celebración. Durante varios días se festejaba, se ofrecía un banquete, y los amigos del esposo, del novio, lo acompañaban y celebraban, comían, disfrutaban, celebraban. Era todo un acontecimiento que ameritaba conmemorarse o celebrarse de esta manera. Y Jesús dice que una fiesta de boda en donde durante varios días los amigos celebran con el esposo era algo similar y comparable a lo que los discípulos estaban viviendo con él, con Jesús. Es que los discípulos estaban de bodas, estaban de fiesta. Estos hombres habían sido escogidos nada más y nada menos por el Dios encarnado para mostrarles su gloria. Ellos estaban con el Señor viviendo como sus discípulos el tiempo más extraordinario de sus vidas. La gloria de Dios se encarnó y se reveló ante ellos. La palabra viva de Dios estaba ante ellos. Ellos veían cómo el Señor los guardaba, los cuidaba, los protegía. Al lado del Señor no les faltaba nada. Los alimentos se multiplicaban. Las tormentas el Señor las calmaba cuando ellos estaban en la barca. Pues bueno,
El Señor se levantó y reprendió los vientos y los libró. El Señor, cuando ellos no podían hacer algo, venía en su ayuda y echaba fuera los demonios que ellos no podían. Es decir, ellos estaban viviendo un tiempo glorioso. Era un tiempo de disfrutar al novio, al esposo. Estaban de fiesta, por lo tanto no era tiempo de ayunar. Pero el Señor dice, versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y es lo que pasó cuando ya Jesús muere, resucita y asciende al Padre. Los discípulos tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad que demandaba una búsqueda más profunda de Dios, que incluía la práctica del ayuno. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo estos discípulos, ante la nueva realidad y la nueva iglesia que ellos debían liderar, los retos, los desafíos, todas las persecuciones, las situaciones de la nueva realidad de la iglesia, demandó de ellos convertirse en hombres de ayuno. Y eso tenía que ver con esta palabra: cuando el esposo les sea quitado, cuando él no estuviera más con ellos, entonces ayunarán. Y esto lo que nos indica es que hay un tiempo que la realidad nuestra nos enseña que demanda Dios que ayunemos. Hoy tenemos que entender que hay una realidad en donde hay una gran cantidad de necesidades, de desafíos, de retos, de situaciones que demandan una búsqueda más profunda de Dios en nuestra vida, y la práctica espiritual más adecuada que el Señor quizás coloca en nosotros o delante de nosotros es el llamado al ayuno, a la búsqueda del Señor. Hay bendiciones espirituales, hay situaciones en nuestra vida que Dios traerá, que Dios manifestará cuando decidamos entrar en ayuno y oración. Yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros estamos ante realidades en donde entendemos que, número uno, necesitamos buscar a Dios profundamente, y número dos, porque sabemos que solo la intervención del Señor puede cambiar esa realidad, solo Dios puede intervenir en esa realidad. Por eso necesitamos ayunar. Es tiempo entonces de ayunar. Ahora bien, ¿qué produce el ayuno? ¿Y qué quiere el Señor traer por medio del ayuno si no es renovación de nuestra vida en todas las áreas y a todo nivel? Fíjate cómo, después del versículo 20, en donde Jesús dice: llegará el día donde el esposo les ha quitado y ayunará, en el 21 Jesús habla y añade algo más que pareciera estar desconectado del ayuno, pero no. Él dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? Pues bueno, hermanos, básicamente en estos dos textos Jesús nos quiere decir que debemos entender que lo antiguo o lo viejo no armoniza con lo nuevo. Esto muy seguramente tiene que ver con el hecho de que para los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, que traían estructurado en su mente una forma antigua, una manera antigua de concebir las prácticas espirituales, como el ayuno, como la oración. ¿En qué sentido? En el hecho de que la religión judía había de alguna manera deformado muchos de los elementos que Dios había dado al pueblo del Señor, y habían perdido el sentido espiritual, habían perdido el sentido de la vida de Dios. Es decir, el ayuno, la oración, muchas de las prácticas se habían convertido en meros ejercicios religiosos que tenían como propósito mostrar la superespiritualidad o la piedad, la superioridad de quien lo practicaba.
Los religiosos de la época habían adoptado el ayuno, la oración como prácticas espirituales no tanto como lo que debería ser para buscar a Dios profundamente y tener una transformación de vida, una renovación en su forma de vivir, sino que sencillamente era una práctica espiritual que ellos utilizaban más bien para mostrar su justicia, su espiritualidad, para ser vistos y alabados de los hombres como hombres que oran, como hombres que ayunan. Ellos habían cargado durante mucho tiempo con una práctica de ayuno religiosa que no glorificaba a Dios, puesto que ayunaban, pero no cambiaban, seguían con las mismas tradiciones, con los mismos pecados. Lo antiguo, eso viejo, debía cambiar ahora. Lo antiguo, sí, el ayuno, no armonizaba con lo nuevo que Jesús estaba trayendo. Y es que Jesús traía un nuevo mensaje. Jesús estaba diciendo: la oración, el ayuno, la religión tiene que tener vida. La religión tiene que transformarnos. La religión tiene que traer algo nuevo a nosotros, y querer utilizar algo antiguo como el ayuno y entender que hay una nueva vida. Bueno, esto no puede armonizar si se sostiene la misma actitud religiosa de seguir con lo mismo siempre. Por eso nadie puede tomar un paño de vestido nuevo y pegarlo en el roto de un vestido viejo, porque se hace el peor daño. Nadie puede coger el vino nuevo de Dios y echarlo en un odre viejo, porque el odre viejo se daña, se rompe y se pierde el vino. Más bien el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar para que se conserve. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero yo quiero decirte que debemos entender que lo que Dios trae a nuestra vida es renovación, que el Evangelio trae algo nuevo a nuestra vida, que la vida con Dios continuamente quiere traer algo nuevo, una perspectiva nueva, una fe nueva, una unción fresca, nueva. Lo nuevo de Dios se activa en nuestra vida cuando ayunamos con el corazón correcto. Es lo que significa esta palabra. ¿Quiere el Señor que ayunemos? Sí, pero que lo hagamos con la actitud correcta, no para ser vistos, no para ser alabados, no para aparentar piedad, sino para quebrantar nuestro corazón y reconocer que hay tantas cosas viejas y dañadas, que somos quizás odres viejos y gastados, que tenemos unos vicios, unas cosas antiguas que deberían haber quedado atrás hace mucho tiempo, y venimos arrastrando un pensamiento religioso que no tiene vida, que nos ha llevado al estancamiento, que nos ha llevado a tener grietas como el odre que se rompe y se echa a perder el vino, y por eso lo de Dios no se retiene, no se conserva en nuestra vida. Amados, definitivamente muchas veces tenemos que decir que somos como el vestido viejo, como el odre viejo, y no podemos armonizar con lo nuevo que Dios tiene para nosotros. De hecho, como el vino nuevo que se echa en el odre viejo y se derrama porque está dañado, así muchas veces nosotros, lo nuevo que Dios quiere traer a nuestra vida sencillamente se pierde y seguimos en lo mismo. El ayuno trae renovación. El ayuno debe movernos, amados, a buscar algo nuevo en Dios que tiene para nosotros. Quiero decirte en esta mañana que muchos tienen una vida completamente afectada por lo antiguo, por lo viejo, y eso ha traído desgaste. Algunos han perdido sus fuerzas espiritualmente hablando y están desanimados. Algunos han perdido sus fuerzas espiritualmente y están desgastados. Están en un deterioro espiritual, sus ministerios están estancados, sus vidas familiares, sus emociones, sus corazones están afectados. Pero cuando ayunamos con el corazón y la actitud correcta, lo que trae el Señor es una renovación. Pasarás de ser un odre viejo, gastado, a ser un odre nuevo, que pueda recibir el vino nuevo de Dios, que es su presencia, que es una nueva unción, que es una nueva temporada, que es un nuevo tiempo de bendición, de madurez, de crecimiento, de sabiduría,
de avance, de unción, de todo lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es que Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros cada vez que le buscamos. Y yo sé que hay personas que me están escuchando que saben que necesitan una renovación en sus vidas, personalmente, en sus almas, en sus mentes, en sus corazones y también a su alrededor. Esa renovación se favorece cuando ayunamos. Es por eso que previo a este tiempo de ayuno que iniciamos, yo quiero que los hermanos de nuestra congregación, Centro de Fe y Esperanza, que van a escuchar este mensaje, nos dispongamos para ayunar, entendiendo que hay una renovación espiritual, moral, física, en todo sentido que Dios quiere traer a nuestra vida familiar. Hay una palabra que Dios nos ha hablado, es la palabra consagración. Es tiempo de renovar nuestra consagración. Este ayuno va a ser un ayuno de renovar la consagración al Señor. Ustedes van a ver cómo el Señor, a través de esa renovación, va a renovar su presencia, va a renovar la unción, va a renovar su bendición sobre nuestras vidas. Por eso quiero animarles y a todos los que llegan a escuchar esta enseñanza, es tiempo de orar a Dios, que el Espíritu Santo te guíe. Tú sabes que necesitas ayunar, tú sabes que necesitas buscar el rostro de Dios, tú sabes que necesitas que el Señor traiga un vino nuevo, pero antes que te transforme y te renueve como un odre nuevo, para que puedas recibir la renovación del Señor. Y para eso sirve el ayuno. ¿Por qué no oras al Señor y le pides al Espíritu Santo que te guíe, que Él te direccione, Él te enseñará, te mostrará, te guiará de qué manera debes orar, cuándo debes orar, por qué debes orar, qué áreas de tu vida necesitas renovar? Esa es la importancia del ayuno y te la quiero compartir de esta manera. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. En esta mañana bendigo tu nombre por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que comprenden, amado Dios, el valor del ayuno y se disponen para ello. Yo sé que en esta mañana tú estás colocando un sentir de ayunar en muchos corazones, Señor. Y sé que tu Espíritu guiará y hará una renovación espiritual poderosa a través del ayuno. Gracias, Padre Celestial, porque como odres nuevos seremos transformados para recibir el vino nuevo, eso glorioso que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a compartir entonces este video y a permanecer dispuestos en nuestro corazón para una búsqueda profunda y continua del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.